Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Bons, licenciado en psicología, y estoy con la doctora Silvia Papuchado. ¿Qué tal, Silvia, Santiago? ¿Cómo va? Buenos días, un gusto estar con vos. muchas gracias, Silvia, por hacerte el tiempo para estar con nosotros. Silvia es también licenciada en psicología, doctora en psicología, miembro vocal del capítulo de salud pública y De psiquiatría. políticas públicas de Ahí la está. APE. Perdón, ¿podés Sí, repetirlo y aclararlo vos, que lo decís mucho sí. mejor que yo? Yo soy vocal del capítulo de políticas públicas de la APE, que es la Asociación Argentina de Psiquiatría y Salud Mental. También soy fundadora y formo parte de la agrupación Familia Esperanza. En ambos ámbitos yo trabajo en forma totalmente ad honorem y tanto uno como otro se ocupan de todo lo que tiene que ver con prevención y tratar de, en alguna forma, ayudar a familias que están atravesadas por la patología mental. En un punto, en la parte de políticas públicas, tratando de cambiar algunos artículos de la Ley de Salud Mental que ya están un poquito obsoletos y habría que cambiar, y en la parte de Familia Esperanza, colaborando con familias atravesadas por la patología, a quienes orientamos, guiamos, ayudamos, incluso hasta en lo que tiene que ver con la judicialización. O sea que trabajo como, más allá del consultorio privado y demás, trabajo en esas dos áreas y bueno, y soy titular del máster de neuropsicofarmacología de la Universidad de Barcelona. Montón. Un montón, impresionante, porque es un montón. Ahora, vamos por partes, porque es mucho lo que dijiste y me imagino que hay un montón de gente que le debe pasar como a mí, que tiene como que necesita tiempo para entender tantas cosas juntas porque es mucha información. ¿Qué es el capítulo del que estabas hablando al principio, ¿no? ¿Por qué se llama capítulo? ¿Por qué salud pública? ¿Y cuál es la incumbencia o el trabajo que puede llevar adelante una psicóloga en un campo que generalmente se asocia más a la psiquiatría que a la psicología? ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo Sí. en la salud pública específicamente? Bueno, en realidad, como decía Lacan, alguien algo lo empuja para que llegue a un psicólogo, tiene un síntoma psicológico es muy diferente de un síntoma físico, tiene más que ver con el displacer, no siempre con el dolor, a veces con la angustia, a veces con haber padecido muchas enfermedades sin entender muy bien por qué, sin una causa concreta, ataques de pánico, ansiedad, etcétera. El psiquiatra tiene otra incumbencia, el psiquiatra puede medicar. Nosotros en el capítulo de políticas públicas está formado, digamos, por psiquiatras, psicólogos y abogados. Tratamos de ser una conjunción que pueda colaborar en todo aquello que tenga que ver con la ley, porque está armado para eso, por eso se llama políticas públicas. Por otro lado, yo tengo una incumbencia particular porque más allá de ser psicóloga, me especialicé en psicología clínica y en psicofarmacología. De hecho, por eso precisamente doy clase en la Universidad de Barcelona a los psiquiatras en el máster de neuropsicofarmacología. Pero bueno, lo que lleva a un paciente a un psiquiatra y a un psicólogo es bastante distinto. Yo muchas veces tengo pacientes a los que atiendo que derivo a psiquiatras porque entiendo que la incumbencia es diferente y que ellos pueden medicarlo y hay un tema neuroquímico que solamente puede manejar un psiquiatra. O sea, esa sería como la diferencia. En cambio, en el grupo de lo que tiene que ver con Familia Esperanza es otra cosa porque somos dos psicólogas, está Marina Charpentier, que es trabajadora social, está Sandra Bota, que es comunicadora, y nosotras cuatro atendemos en forma totalmente ad honorem en el Museo Larreta todos los jueves de 5 a 7. Nos reunimos con familias, a veces llegan hasta 80 familias, a quienes orientamos, derivamos, ayudamos, escuchamos. También les pedimos que vayan los que están atravesados por la adicción a Naranón. No es que es la competencia, es algo diferente, ellos manejan los 12 pasos. Nosotros respetamos esa modalidad, pero tenemos otro estilo. Los escuchamos, los orientamos, les pedimos que se traten, que hablen, que se escuchen. En el grupo, digamos, lo que se trata es del respeto a cada uno de los que están. Entonces, en ambos ámbitos en los que yo trabajo,
fuera de mi trabajo formal, que es el consultorio. De lo que se trata es de la prevención y de ayudar a gente que en la mayor parte de los casos no tiene medios para hacerlo de alguna otra forma. Interesante lo que decís, porque escuchaba en un podcast el otro día que muchas veces no todos tenemos el acceso a las terapias que necesitamos. Y hablabas hace un ratito cuando hablabas de las políticas públicas, hablabas también de que el capítulo estaba conformado por abogados, no Sí. solamente por psiquiatras y psicólogos. ¿Cuál es la incumbencia del abogado? Y también dijiste algo de la necesidad de cambiar artículos de la ley de salud mental que estaban obsoletos. Sí, porque, digamos, ¿por qué necesitamos un abogado? Porque a diferencia de la cardiología o de la oftalmología, cuando una persona tiene un infarto no necesita un abogado que lo interne. Cuando una persona tiene una patología de salud mental, esta ley 26657, hay, por ejemplo, un artículo que sería urgente cambiar, que es el 20, que lo que pide es que sea un peligro para sí o para terceros y que el riesgo sea cierto e inminente, cosa que no pasa en un infarto. Uno tiene un infarto, lo internan. Uno tiene un brote psicótico, tiene que ir, pedir primero, si no lo encuentra, una búsqueda de personas. Si lo encuentra a través de examen psiquiátrico, lo llevan a una clínica, que en general es polivalente, o sea, un hospital general. Ahí se hace lo que se llama una intervención interdisciplinaria, que no siempre está hecha de la mejor manera, porque debería precisamente haber un psiquiatra, un psicólogo, a veces hay un musicoterapeuta, un enfermero, que en general lo que dicen es que no es necesaria la internación. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio con la salud mental y con la internación, pensando que internar a alguien vulnera sus derechos humanos, cosa que es todo lo contrario. Entonces, hay abogados que ayudan a judicializar a las personas para que se las pueda internar de forma involuntaria. Internar a alguien de forma involuntaria no quiere decir no respetar sus derechos humanos, todo lo contrario, es internarlo para protegerlo de sí mismo y para proteger a los terceros que podrían estar en peligro. Peor es dejar a una persona en situación de calle que puede cometer un suicidio, un homicidio, que puede lastimarse, que puede dañarse o dañar a terceros, que puede estar mal alimentado seguramente, que no tiene dónde dormir, pero desgraciadamente hay algo ideológico que atraviesa la salud mental y es pensar que un monovalente, a quien la ley de salud mental llama manicomio, cosa que no existe, es un lugar donde se tortura en vez de atender y cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estuvimos viendo todos estos días, una persona sale a la calle, agarra un cuchillo, mata a dos personas y termina presa. Y esa persona que termina presa tiene vulnerados sus derechos humanos. Por otro lado, es lógico que así sea porque cometió un delito, pero ese delito se podía haber prevenido, como si seguramente se lo hubiera atendido, si al verlo en situación de calle hubiéramos podido llamar al VAP, que es Buenos Aires Presente, eso en caso de capital, al SAME psiquiátrico en caso de Cava, que hay 4 ambulancias psiquiátricas, o al SAME en general en provincia o en el interior del país, cosa que falta bastante, porque yo digo que Dios está en todos lados, pero la oficina la tiene en Cava, esa persona podría haber sido atendida. Nosotros tenemos casos, no sé, en Villa María, de un chico que hace meses está preso, pero que se pidió 1000 veces que se lo atendiera. Lo llevaron a un hospital polivalente, le hicieron una limpieza porque estaba totalmente pasado de droga. Una vez que lo hicieron, lo pasaron a un monovalente y a los 16 días decidieron que se tenía que ir. Salió completamente medicado, lo dejaron en la calle, que es el lugar en donde vive. Por supuesto que tuvo un sobreconsumo, tuvo que volver a ser atendido, lo vuelven a internar, lo sueltan a las 48 horas y comete un delito para comprar droga y hoy está detenido. Entonces, ¿dónde están sus derechos humanos? ¿Quién los respeta? Un chico que podría estar tranquilamente internado, atendido. Nadie pide que se interne eternamente, que se interne el menor tiempo posible hasta que alguien tome conciencia de su enfermedad, que se lo medique, que se lo estabilice y que después pueda pasar, nosotros llamamos redes, son como redes neuronales, que pueda pasar después
a un hospital de mediodía, a una comunidad terapéutica, y que lentamente vaya reinsertándose en su vida normal y que pueda después seguir con un tratamiento ambulatorio, que es al que seguramente no adhirió de entrada y por eso terminó internado. Bueno, ahí vos ibas nombrando un montón de actores en el medio, ¿no? Cuando hablabas de las redes, me hacías acordar a lo que decías al principio cuando hablabas de Familia Esperanza, ¿no? Donde también están vos, la otra psicóloga, la asistente social, la comunicadora, te sumo al abogado del capítulo de políticas públicas, a los psiquiatras. Yo muchas veces veo, porque conozco un poco el sistema, y el sistema está fracturado en esto que son las redes. No hay Sí, una continuidad terapéutica. Mi percepción, siendo también uno de estos actores, es que no hay continuidad en estas cosas. Quizás vos lo llevaste a un extremo que puede ser una persona en situación de calle, un consumidor, una persona con problemas justamente de consumos problemáticos, pero también pasa muchas veces en casas de familias normales, de familias total. tradicionales, donde puede haber una Sí, de patología mental que base, no una está asociada a un esquizofrenia, un consumo problemático, autismo, donde hay un brote psicótico y donde la respuesta de la obra social no es lo suficientemente rápida, donde no se hace una internación, donde la internación no está asociada a la palabra cuidado, porque acá lo que falta exactamente. es entender que muchas veces es una medida de cuidado Sí, preventivo de la persona que está enferma, y esa es otra cosa que te quería preguntar más adelante, de la persona que está enferma, de la familia que acompaña a esa persona y que convive con la enfermedad de esa persona y de todos los mecanismos que vienen después, porque muchas veces no se da la continuidad no se ve todo este proceso como un tratamiento integral como vos lo describías recién. exactamente. Ese es el problema. Se ve absolutamente todo fragmentado. Por un lado la internación, por un lado el abogado, por un lado el psiquiatra. Bueno, esto no debiera ser así, pero es producto de esta ley. Lo que se hace es, primero se intenta que una persona se adhiera voluntariamente a un tratamiento. Eso no siempre ocurre porque a veces no hay adicción o consumo problemático, a veces hay una patología, una esquizofrenia, una bipolaridad, una depresión, un autismo, otro tipo de patología que tampoco quiere, digamos, ser internado o tampoco quiere ser atendido, no tiene conciencia de enfermedad. Una vez que uno logra a través de un abogado que se pueda judicializar, que se pueda internar, de lo que se trata es que se trabaje en equipo, porque de esto se trata, de un trabajo en equipo durante la internación, a partir de que sale de esa internación, o sea, de una externación, todo lo que tiene que ver con, desde el momento que entra a la internación hasta el momento que vuelve a su vida normal, que pueda seguir medicado, que pueda seguir protegido. El problema que tiene la ley es que primero, al enfermo no se lo llama enfermo. Se piensa que decir enfermo es estigmatizar. Entonces se lo llama usuario, pero yo digo que usuaria soy yo de Fivertel. No, no es una palabra. Un enfermo tiene un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y eso es respeto al ser humano. Si le digo enfermo, a un enfermo hipertenso o cardíaco, es porque estoy determinando que necesita un tratamiento, un diagnóstico, un pronóstico, etcétera. Primero, llamarlo enfermo. Segundo, decir que padece, cuando en realidad los que padecen son los familiares. No nos olvidemos de lo que pasa a la familia cuando tiene un miembro que está con un problema de salud mental. Puede padecer agresiones, gritos, golpes, todo tipo de problemas que muchas veces son escuchados por vecinos que piden ayuda, porque ellos mismos no pueden pedirla. Entonces digo, todo eso no puede estar dejado de lado y hay que tomarlo en cuenta para decidir la internación o no de una persona. Pero bueno, hasta ahí hablamos de lo que es la internación. Ahora, ¿cómo se produce la externación? Para que siga trabajándose en equipo. La familia tiene que seguir trabajando, tiene que haber trabajo vincular, o sea, esa persona tiene que tener una terapia individual, grupal, vincular, tener un diagnóstico claro. Cuando nosotros hablamos de consumo problemático, en la mayor parte de los casos hablamos de patología dual. ¿Por qué hablamos de patología dual? Porque nadie consume porque sí.
hay un agujero emocional que tiene que ser llenado con alguna sustancia, que seguramente la primera vez que la probó le provocó un placer enorme que la persona quiere repetir eternamente y no sucede. Pero ¿por qué llegó a eso? Por algo, porque tenía una depresión, porque tenía una bipolaridad, por algún motivo. Entonces, encontramos factores de patología mental que llevan a una adicción y también encontramos adicciones que llevan a una patología mental, porque una persona que fuma marihuana todos los días claramente tiene una patología mental a la larga, porque eso afecta a la amígdala, porque eso afecta a la corteza prefrontal, porque eso tiene que ver con las decisiones, con la ejecución, con la memoria. Digamos, no es grato y no es absolutamente inocuo fumar marihuana, más allá de que culturalmente se la vea como una plantita inocua. No lo es. Y que hay montones de estudios en el mundo que hablan de lo bueno que es, pero hay que atravesar lo que significa una persona que todos los días consume y el problema que le lleva. Países que han liberado la marihuana están sumamente arrepentidos. Pero bueno, ese es un tema y tiene que ver con adicción, hay muchas otras sustancias, el alcohol es un depresor, tenemos pastillas, éxtasis, MMD, hay alcohol, y tenemos incluso bebidas energéticas, hay muchísimas cosas que tienen que ver con el consumo y muchas otras que tienen que ver con algo previo o posterior que es una patología mental. A eso nos abocamos. Tratamos de que la ley incluya todo eso, que la ley respete al ser humano como tal, que entienda que el psicólogo, el psiquiatra y el abogado que trabajan en salud mental lo que tratan es de preservar la salud de la persona y la familia, porque la persona tiene una genética que lo forma, pero hay una epigenética, que es todo eso que lo rodea, donde seguramente, como toda enfermedad tiene un beneficio secundario, también la salud mental. Entonces hablamos de que el adicto manipula. Sí, manipula, como todo enfermo. El problema es quién está del otro lado. Una madre, un padre, un familiar que no puede poner límites, que dice a todo que sí. No, pero yo no le doy plata para que consuma, le doy para que coma. Y yo digo, pero el billete de 1.000, ¿dice milanesa o dice porro? Porque en realidad lo usa para lo que quiere. Entonces, nosotros usamos una frase que es adicto con casa y comida, es adicto toda la vida. Y cuando hablamos de que alguien es dependiente de una sustancia, el sujeto que lo avala, madre, padre, familiar, amigo, etcétera, es codependiente. El sujeto consume sustancias y la madre, padre o quien esté a cargo consume sujetos. ¿Cómo los consume? Y le da, no le puede poner límites. La adicción, adicto significa no dicho, no hay palabras, por eso hay acto, por eso hay consumo. Entonces, poner palabra y poner límite genera que esa persona diga, en casa sin tratamiento no, dinero no te voy a dar, y tampoco hay una solución, cada uno tiene la suya, pero en grupo vamos viendo y vamos escuchándonos a ver cómo ayudarnos entre todos. Somos todos actores en salud mental. Y en eso yo lo que veía, muy interesante lo que estabas diciendo, cuando hablabas de la externación, yo me quedé pensando en esto de la falta de continuidad de los eslabones del sistema, porque está muy bueno lo que ustedes hacen para reemplazar lo que las familias no encuentran en lo que tendría que ser un sistema que se supone que está legislado. Conozco muchos casos de externaciones donde de la clínica o del Instituto de Salud Mental o lo que sea, pasan al hospital de día porque tuvieron la suerte de ser derivados al hospital de día, pero no hay pase de historia de hoja clínica. Entonces, hay una hojita, con suerte, que lleva a la familia, donde dice formulario hecho a Epifísis, mano, claro, replicado, donde tal cual, un formulario atrás del otro, todos igual. Y si después no hay adherencia en el hospital de día, el paciente quedó a la buena de Dios otra vez. exactamente. Y si Acá hubo la idea es que adherencia haya, y no se consulta al tratante anterior a la exacto, internación, o no hay porque acá la idea comunicación es entre los esa, distintos tratantes, sí.
Y ni hablar de cuando se trata de un paciente con tratamiento ambulatorio y uno trata de armar un equipo interdisciplinario donde por ahí del equipo interdisciplinario 12 hablan, el otro no habla, el otro... Es como Sí, una sí, situación de muy eso se compleja. trata. La idea es que salga con una epicrisis, que pueda pasar Exacto. a un hospital de día donde haya una terapia individual relacionada con esa patología por la que él salió, Bueno, una terapia vincular para que la familia sea parte, una terapia grupal. Incluso hay muchos lugares donde hay una terapia que se llama de externados, donde ese grupo donde él estuvo y ahora están externados sigan trabajando juntos. Todo eso se va dejando de lado de a poco, lentamente, hasta que pueda pasar a un tratamiento individual o grupal o lo que indiquen los profesionales, donde ya pueda estar externado, donde pueda estar evidentemente volver con su familia si es que hace falta, o a vivir solo si hace falta, o volver, digamos, a lo que nosotros llamamos la vida normal. Nosotros siempre decimos que esto es como el núcleo de la célula. Sale desde lo más chiquitito de la célula, que es el núcleo, hasta que llega al hospital monovalente, previo a todas las situaciones terribles que pasó. Pero después vuelve a ese lugar que es su núcleo, que es su lugar de vida, porque la idea es que se trata de eso, se trata de que después tenga una vida normal, que seguramente va a tener un tratamiento, pero que va a tener adhesión a ese tratamiento, que va a tener conexión con el psiquiatra que lo atendió, que va a tomar la medicación que corresponde, que se le va a ir bajando, subiendo, corrigiendo, acorde a lo que diga el médico tratante, y que toda esa historia clínica va a ser parte de algo que va a llevar consigo, porque no puede ser que en septiembre lo tenga y en marzo del año que viene nadie sepa lo que le pasó. es, digo, como se haría con un paciente trasplantado, como se haría con un Exactamente, recuperado de cáncer, como se tal haría con cual. un paciente cardíaco, o sea, Sí, de cualquier otra enfermedad física, porque el exacto, problema a eso es quería por qué hay llegar. una ley de salud mental, no hay una ley de salud cardiológica ni oftalmológica, porque eso, Exactamente. claro, va de suyo que no lo necesitan. Ninguna persona, digamos, yo me sometí a un trasplante de córnea, yo no necesité un abogado, yo me anoté en el INCUCA y esperé que salga, cuando salió me hicieron un trasplante, yo no utilicé un abogado. Porque una persona que tiene un brote psicótico necesita de un abogado para una internación involuntaria? Porque la salud mental es vista distinta que la salud física. Ese es el problema. Para eso necesitamos cambiar algunos artículos de la ley, necesitamos muchas campañas de prevención, muchísimas. Pensemos que el cigarrillo es una de las cosas que menos se consumen, porque no hay más publicidad hace años. Cuando hoy vemos una película con alguien fumando en un micro, en un avión, en un restaurante, decimos, "Ah, estaba fumando en un avión, en un hospital, el típico papá que mientras la mamá está pariendo va fumando, nos parece algo obsoleto. Sí. Bueno, eso se dejó de lado y por suerte se fuma menos. Todavía hay propaganda de alcohol, de bebidas energizantes, como si fueran lo mismo que un jugo, que no lo es. Bueno, hoy lo que tenemos son las publicidades de todas estas aplicaciones de apuestas. Y tenemos de la mano de eso todos los problemas de ludopatía adolescente que están apareciendo, con todas las consecuencias gravísimas, porque los chicos no ven y no registran, a ver, porque es dinero inmaterial, Claro, es pero además vos intangible. dijiste apuestas adolescentes, hay apuestas de niños, hay Bueno, niños de 8 años que en clínicas donde antes se presentaba un niño con esta patología de la ludopatía cada 3 o 4 meses, hay dos por semana de bueno. 7 u 8 años usando las tarjetas de los padres, usando las claves, perdiendo miles de dólares, chicos de 12 años que se han suicidado por la deuda que han generado en la familia. Y todo esto tiene atrás, lo mismo que la droga, mucho dinero en juego. Nosotros, como digo yo siempre, salimos a pelear con dos escarbadientes contra misiles, porque son millones de dólares. Nosotros no vamos a pelear contra los narcos, ni... No, nosotros lo que queremos es alertar a la población, alertar a los padres, que vean que hay cambios en los chicos,
que dejan de lado amistades, que se encierran, que comen menos, que comen más, que duermen mal, que se den cuenta que hay algo que está pasando, por lo cual hay que prestar atención y pedir ayuda. Me parece que da para una segunda charla este tema. Me parece que estamos tocando muchas cosas que son muy importantes. Diría que para más de una segunda charla. Yo creo que es importantísimo esto último que decías de la información y la prevención. Yo creo que mucho de lo que es, y podríamos hablar muchísimo sobre lo que es atención primaria y secundaria de la salud, Claro, pero más importante que eso es la prevención, que es lo que vos decías recién. Si pudiéramos llegar a muchos más padres hablando de lo que es la prevención, de cómo estar atentos a qué es lo que descargan sus hijos en los celulares, cuándo es el momento oportuno para que tengan acceso al celular, claro. qué es lo que pasa cuando están jugando en la Play o en la computadora, etcétera, podríamos evitar un montón hasta de patologías nuevas que están apareciendo Absolutamente, que no tienen tengas que ver con dudas. todo esto. Prevenir siempre llegar antes. Y Sí, siempre llegar antes evita todo lo nefasto que viene después. Por eso exactamente. nosotros siempre decimos decir que no a la primera, porque no es solo el consumo de una sustancia, la ludopatía ha llegado a niveles que son alarmantes y sobre todo en niños chiquitos. Lo mismo que las bebidas energéticas, se toman como si fuera un jugo de naranja y no lo es. Lo mismo que las previas o el UPD, el último primer día, el último día del año. Sí, da para muchas charlas porque realmente la salud mental ha sido muy abandonada y sobre todo después de la pandemia. Ha Sí, dejado enorme cantidad de personas con mucha patología, sobre todo ansiedad, ansiedad anticipatoria, ataques de pánico, situaciones de encierro. Sí, sí, vale la pena tener una charla mucho más profunda, pero bueno, por lo menos dimos como un pantallazo general. sí. Te agradezco muchísimo el tiempo, Silvia. La verdad que ha sido un placer hablar con vos y espero con muchas ganas un segundo encuentro donde podamos hablar, como decíamos, más en profundidad de estas cosas. Sí, sobre todo porque la idea es que podamos armar para este 2025 charlas, charlas de prevención en escuelas, en institutos deportivos, en lugares donde podamos llegar y acceder a padres, a familias, a niños, adolescentes, como para llegar primero, como para no llegar tarde, digamos. Esa sería la cuestión. Así será. Nos estamos viendo próximamente. Dale, Un muchas saludo gracias. grande. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego.